La búsqueda de la perfección no tiene límites en Hollywood. La cirugía estética promete juventud, belleza, relevancia, una forma de desafiar al tiempo mismo, pero a veces el bisturí corta demasiado profundo. A veces el sueño de la mejora se convierte en una pesadilla de desfiguración. Esta noche analizaremos a 10 celebridades femeninas cuyas cirugías plásticas salieron catastróficamente mal. No son simples advertencias sobre pequeños retoques o arrepentimientos menores, son historias de obsesión. Operaciones fallidas y transformaciones tan extremas que cruzaron la línea entre la mejora y lo irreconocible. Algunas buscaron belleza y encontraron notoriedad. Otras persiguieron un ideal que nunca existió. Todas pagaron un precio que ningún cirujano les advirtió. 1010. Jocelyn Wildenstein, la socialité cuyo rostro se convirtió en el ejemplo más infame de cirugía plástica malograda en la historia moderna. Nacida en Suiza en 1940, se casó con el multimillonario comerciante de arte Alec Wildenstein. Desde fuera, el matrimonio parecía perfecto. Mansiones, jets privados, recursos ilimitados. Pero Alec tenía una obsesión con los grandes felinos, especialmente leones y leopardos. Y Jocelyn, desesperada por complacer a su esposo y mantener su interés, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Comenzó a someterse a procedimientos diseñados para que su rostro se pareciera más al de un felino. Sus ojos fueron estirados hasta ángulos exagerados, los pómulos levantados más allá de la estructura natural, labios inyectados repetidamente, implantes en el mentón, modificaciones en la mandíbula. Las cirugías se acumularon durante años, cada una llevándola más lejos a un territorio al que ningún cirujano con ética debió haber accedido. Para cuando su matrimonio colapsó a finales de los 90, irónicamente, Alec la dejó de todos modos. Su rostro se había vuelto irreconocible. Los tabloides la apodaron Catwoman y la novia de Wildenstein. El costo: más de $4 millones en procedimientos. Pero el gasto económico fue nada comparado con lo que perdió. Su rostro se convirtió en un símbolo mundial del exceso quirúrgico, una advertencia susurrada en cada consultorio de cirugía estética. Buscó salvar su matrimonio mediante la transformación y terminó convertida en un espectáculo. La tragedia no es solo el cambio físico, sino que persiguió un estándar imposible basado en las fantasías de su esposo, sacrificando su belleza natural por una apariencia que no sirvió de nada. Su rostro ya no le pertenecía a la advertencia. Su transformación impactó al mundo, pero la siguiente historia trata de una vida entera dedicada a rehacer una identidad, hasta que la persona detrás casi desapareció. No me suevie. Pete Burns, el ícono pop cuya transformación se convirtió en una de las más dramáticas en la historia de las celebridades británicas, alcanzó la fama en los años 80 como vocalista de Dead or Alive, conocido no solo por su éxito You Spin Me Round, Like a Record, sino también por su aspecto andrógino e impactante. Pero lo que comenzó como una expresión artística terminó convirtiéndose en una obsesión con la perfección estética. Burns empezó a experimentar con rellenos labiales, implantes en los pómulos y procedimientos reconstructivos que cambiarían su rostro por completo. A finales de los 90, una sola inyección labial salió terriblemente mal. El relleno utilizado le causó una hinchazón masiva e infecciones, obligándolo a someterse a más de 100 cirugías reconstructivas para salvar su rostro. Y en un momento, su vida. Más tarde reveló que casi perdió los labios por completo y vivió con dolor constante. Aún así, a pesar del daño físico, Burns se negó a ocultarse. Apareció en programas de televisión y realities, hablando con total franqueza sobre las consecuencias de sus decisiones, convirtiendo su trauma en una especie de arte performativo. La transformación de Pete fue tanto su armadura como su ruina, una rebelión contra la conformidad que finalmente lo consumió. Una vez dijo que no se veía a sí mismo como hombre o mujer, sino como una obra de arte total, pero detrás de esa valentía había años de procedimientos, infecciones y hospitalizaciones que dejaron su cuerpo frágil. Cuando falleció en 2016, el público recordó no solo su música, sino también el alto precio de su reinvención. Su historia fue una advertencia disfrazada de espectáculo, pero la siguiente víctima ni siquiera sabía que le estaban inyectando sustancias peligrosas. Ta8. Priscilla Presley, la ex esposa de Elvis Presley, actriz exitosa y considerada alguna vez una de las mujeres más bellas del mundo. Sus rasgos clásicos y su elegancia la convirtieron en un ícono de Hollywood, hasta que se convirtió en víctima de un estafador que se hacía pasar por cirujano estético, en una pesadilla que la dejaría permanentemente desfigurada. A comienzos de los años 2000, un hombre que afirmaba ser cirujano certificado se acercó a Presley y a otros clientes adinerados ofreciéndoles tratamientos exclusivos a domicilio. Pero lo que realmente inyectaba en sus rostros no era relleno médico ni sustancias aprobadas, era silicona industrial, del tipo utilizado en lubricantes para autos.
El impostor no tenía ningún tipo de formación médica. Más tarde fue arrestado y encarcelado por fraude y ejercicio ilegal de la medicina, pero el daño ya era irreversible. El rostro de Presley comenzó a desarrollar bultos duros e irregularidades. La silicona industrial migró a través de sus tejidos faciales, creando nódulos dolorosos e hinchazón permanente. A diferencia de las sustancias médicas que a veces pueden disolverse o retirarse, la silicona industrial se integra en los tejidos, haciendo su extracción casi imposible sin causar más daño. Se sometió a Intis a múltiples cirugías correctivas, pero los médicos solo pudieron hacer lo posible. Su estructura facial y piel suave quedaron comprometidas para siempre. Su historia es un recordatorio escalofriante sobre la importancia de verificar credenciales y nunca aceptar procedimientos en entornos no controlados. Presley ha hablado públicamente del tema para advertir a otros, enfatizando que la conveniencia o la discreción nunca deben estar por encima de la seguridad. Confiar en la persona equivocada le costó el rostro. Su caso fue un crimen, pero la siguiente transformación nació del exceso voluntario y terminó fuera de control. Nimbla 7. Donatella Versace, la diseñadora de moda que heredó el legendario imperio de su hermano Gianni. Tras su trágico asesinato en 1997, enfrentó una presión imposible: encarnar el glamour que el apellido Versace representaba mientras dirigía una empresa de miles de millones de dólares. Donatella siempre fue una mujer impactante, con su cabello rubio platinado y rasgos italianos fuertes, pero con los años y bajo una presión constante, su rostro empezó a cambiar de una forma que sorprendió incluso a la industria de la moda. Acostumbrada a los retoques estéticos, su piel se volvió anormalmente tensa, estirada hasta el punto en que el movimiento natural parecía imposible. Sus labios se hincharon de forma dramática, tomando una forma exagerada que dominaba su rostro. Sus pómulos se volvieron tan prominentes que parecían arquitectónicos más que humanos. El efecto general era impactante: un rostro que parecía estirado, rellenado y modificado hasta ser irreconocible. Aunque Versace nunca ha confirmado públicamente los procedimientos, los expertos han especulado sobre múltiples estiramientos faciales, uso excesivo de rellenos y posibles implantes. La ironía es profunda. Donatella diseña ropa que celebra la belleza natural, pero su propia apariencia sugiere una incapacidad de aceptar el envejecimiento. Hoy es uno de los rostros más reconocibles de la moda, pero no por las razones que habría querido. En lugar de ser celebrada por su genialidad o visión empresarial, a menudo se la cita como un ejemplo de cirugía estética que fue demasiado lejos, un símbolo de una industria tan obsesionada con la perfección que ni sus líderes pueden escapar a la presión de transformarse en algo que ya no parece humano. La mujer que dicta los estándares de belleza del mundo no pudo cumplirlos sin una intervención quirúrgica que cruzó la línea entre la mejora y la alteración. Su transformación simbolizó la obsesión de la moda con la perfección, pero el viaje quirúrgico de otra ex supermodelo se convertiría en una advertencia aún más severa. Nimbla 6. Janice Dickinson, la mujer que se autoproclamó la primera supermodelo del mundo, fue, sin duda, deslumbrante en su juventud. Rasgos angulosos, mirada intensa y una presencia imponente que dominó pasarelas y portadas durante los años 70 y 80. Pero la presión por mantener ese estatus con el paso del tiempo la llevó por un camino quirúrgico del que luego se arrepentiría profundamente. Dickinson se sometió a múltiples lifting faciales, aumentos de senos, liposucciones, tratamientos con Botox y varios procedimientos más. Pero a diferencia de muchas celebridades que callan sus arrepentimientos, ella ha sido sorprendentemente honesta sobre las consecuencias físicas y emocionales. Ha hablado de complicaciones, infecciones, cicatrices, procedimientos que no sanaron bien. Ha reconocido que muchas de sus decisiones nacieron de la vanidad, la presión de sus parejas y los crueles estándares de la industria que adora la juventud y descarta a las mujeres al primer signo de envejecimiento. En entrevistas ha expresado arrepentimiento por sus aumentos de senos, diciendo que nunca debió habérselos hecho. Ha contado cómo la búsqueda constante de perfección quirúrgica se volvió casi adictiva, siempre una operación más lejos de la satisfacción que nunca llegaba. Su rostro, antes naturalmente fotogénico y expresivo, se volvió más tenso y menos móvil con cada intervención. Lo que hace valiosa su historia es su honestidad. No esconde sus errores ni pretende estar feliz con cada decisión. En cambio, usa su experiencia como advertencia para las modelos y actrices jóvenes, alertando sobre la trampa psicológica de creer que la cirugía puede curar la inseguridad. Su transformación demuestra que incluso las mujeres más bellas pueden caer víctimas de una industria que las convence de que nunca son suficientes. Su franqueza hizo que su historia fuera educativa, pero otra actriz sufriría procedimientos fallidos que dañarían tanto su cuerpo como su carrera. 5. Tara Reid, la actriz que se hizo famosa en American Pie como la dulce y alegre Vicky, tenía todo para triunfar en Hollywood a comienzos de los 2000.
Era joven, naturalmente atractiva y con ese encanto inocente que encantaba a los directores de casting, pero tras someterse a liposucción y aumento de senos que salieron desastrosamente mal, su vida cambió por completo. La liposucción le dejó el abdomen severamente irregular y lleno de hendiduras. En lugar del vientre plano y tonificado que esperaba, terminó con bultos y asimetrías visibles que se notaban incluso en las fotos. El aumento de senos fue igualmente catastrófico. Los implantes quedaron mal posicionados, dejando su busto deformado y desigual. Cuando apareció en eventos de alfombra roja, los resultados fueron evidentes y los tabloides la destrozaron. Reed ha hablado con emoción sobre la experiencia, llamando a los resultados sus cicatrices de batalla y admitiendo que las críticas y burlas destruyeron su autoestima. Dijo sentirse humillada y expuesta, con sus imperfecciones discutidas públicamente en todo el mundo. Pero los daños no fueron solo emocionales. Su carrera también se vio afectada. Los directores comenzaron a evitar contratarla y pasó de 1900 ser una estrella prometedora a ser recordada por sus cirugías fallidas. Eventualmente se sometió a procedimientos correctivos, incluyendo una donut mastopexy y más liposucción para nivelar su abdomen, pero el daño, físico y profesional, fue permanente. La historia de Reed muestra una dura realidad. Cuando la cirugía estética sale mal, las consecuencias van mucho más allá de la apariencia. Pueden destruir carreras, salud mental y autoestima de formas que ninguna operación puede reparar completamente. Sus cirugías fallidas destruyeron su trayectoria profesional. A continuación, más historias de desastres quirúrgicos que cambiaron vidas para siempre. Cruza 4. Melanie Griffith. La actriz nominada al Oscar que conquistó al público con Working Girl y heredó la belleza clásica de su madre, Tippi Hedren, parecía destinada a envejecer con gracia. Sus rasgos eran expresivos, cálidos y distintivos, pero al llegar a los 40 y mientras los papeles escaseaban, recurrió a los procedimientos estéticos para mantener su juventud, una decisión que transformó drásticamente su rostro, algo que ella misma confesó no haber notado hasta que otros se lo señalaron. A lo largo de los años, Griffith se sometió a múltiples cirugías, lifting faciales, inyecciones en los labios, rellenos y tratamientos de Botox. Poco a poco, su rostro cambió. Sus labios se volvieron más gruesos y algo deformes. Su piel adquirió una textura demasiado lisa, casi cerosa. Sus expresiones se limitaron, congeladas por el exceso de Botox. La belleza natural que la había hecho famosa se perdió bajo capas de modificaciones. En entrevistas ha admitido que no se dio cuenta de cuánto había cambiado hasta ver fotos suyas y reconocer que se había excedido. El escrutinio mediático fue implacable. Cada aparición pública traía nuevos comentarios sobre su rostro. La crítica le causó un daño emocional profundo. Ha hablado del dolor de darse cuenta de que sus intentos por conservar la belleza la habían vuelto irreconocible. Ante la presión, Griffith tomó la difícil decisión de revertir parte del daño, disolviendo rellenos, reduciendo las inyecciones y permitiendo que su rostro recuperara cierta naturalidad. Su historia revela una verdad dolorosa sobre cómo Hollywood trata a las mujeres maduras. A los 40, Griffith sintió que debía modificar su apariencia para seguir siendo contratada. La misma industria que la celebró por su belleza natural le hizo creer que envejecer era inaceptable. Su viaje quirúrgico refleja no solo la vanidad personal, sino también la presión sistémica que empuja a las mujeres a alterarse hasta perder su esencia. Sus intentos por conservar la juventud terminaron siendo su vergüenza pública, pero la siguiente artista perdería algo más que la naturalidad. Perdería sus rasgos por completo. Nila 3. Lil Kim, la ícono del hip hop que revolucionó la industria en los 90 con su audacia, sensualidad y confianza. Inquebrantable era una figura única e inolvidable. Sus rasgos naturales eran distintivos. Una joven mujer negra con una estructura facial fuerte y una presencia imposible de ignorar. Inspiró a toda una generación. Pero con los años, su rostro comenzó a cambiar de una forma que sorprendió y entristeció a sus fans, quienes vieron cómo parecía perseguir rasgos que ya no se parecían a su apariencia original. Su nariz se volvió drásticamente más delgada tras varias rinoplastias. Su tono de piel se aclaró de forma notable. Ella lo atribuye al vitiligo, aunque muchos lo dudan. Sus mejillas se hicieron más redondeadas, sugiriendo un uso excesivo de rellenos o implantes. Su estructura facial cambió por completo, hasta el punto de que comparar su rostro actual con el de su juventud parece casi increíble. Su transformación despertó debates difíciles sobre el colorismo, los estándares de belleza y la presión que enfrentan las mujeres negras para adaptarse a ideales eurocéntricos. Kim ha defendido sus decisiones, asegurando que está feliz con su apariencia, pero entrevistas antiguas revelan profundas inseguridades, originadas en una relación abusiva donde su pareja criticaba constantemente su aspecto.
Esas heridas impulsaron decisiones quirúrgicas que parecían menos sobre mejorar y más sobre borrar el rostro que le habían hecho creer que no era suficiente. La tragedia es que sus rasgos originales eran poderosos y únicos, parte de lo que la convirtió en un ícono. Al cambiarlos tan drásticamente, perdió lo que la hacía especial. Su transformación se convirtió en una advertencia sobre los estándares de belleza internalizados y cómo el trauma puede llevar a las personas a modificarse quirúrgicamente para sentirse aceptadas. La Queen Bee, que desafió todas las normas, no pudo escapar de los ideales de belleza que le dijeron que no era suficiente tal como era. Su transformación abrió dolorosas conversaciones sobre la belleza, pero otra querida actriz sufriría cambios quirúrgicos que destrozarían la conexión con sus fans. Número 2. Meg Ryan. La novia de América. La actriz cuyo encanto natural y sonrisa contagiosa definieron las comedias románticas de los 90, representaba la belleza accesible y genuina. Parecía alguien que podrías conocer, salir con ella, enamorarte. Su expresividad natural la hacía perfecta para papeles cálidos y entrañables. Pero a mediados de los 2000, los fans comenzaron a notar cambios drásticos en su rostro, cambios que acabarían con su reinado como la reina de las comedias románticas. Sus labios se volvieron mucho más grandes, con un aspecto inflado que parecía hinchado más que mejorado. Su expresividad natural, que había hecho su sonrisa tan encantadora, se perdió y se volvió rígida. Sus mejillas adquirieron una redondez inusual que cambió por completo la forma de su rostro. Aquella sonrisa icónica que había conquistado al mundo en When Harry Met Sally y Youth. Godmail apenas podía moverse. La transformación fue impactante. Ya no era la misma mujer de la que el público se había enamorado. Con el tiempo, Ryan reconoció haber sentido arrepentimiento por sus decisiones estéticas, admitiendo que había tomado caminos que ahora cuestionaba. Pero el daño a su carrera ya estaba hecho. Los directores dejaron de llamarla. El público no podía reconciliar el nuevo rostro con la mujer que habían amado. Hollywood, al final, no perdona. La misma industria que la presionó para conservar la juventud, la rechazó cuando trató de hacerlo mediante cirugía. Su historia es especialmente triste porque nunca dejó de ser hermosa. A sus 40, aún lucía radiante de manera natural. Pero la presión por mantener una juventud eterna la llevó a procedimientos que destruyeron justo aquello que la había hecho famosa, su belleza simple y auténtica. Su transformación marcó el fin de una carrera legendaria, pero el primer lugar pertenece a la historia quirúrgica más devastadora de todas. Número 1. Joan Rivers, la legendaria comediante que construyó una carrera basada en la honestidad sin filtros y el humor autocrítico. Fue increíblemente abierta respecto a su relación con la cirugía estética. Hacía bromas constantes sobre sus operaciones, diciendo que se había hecho tantas que su licencia de conducir mostraba a una persona diferente cada vez. Pero detrás del humor se escondía una realidad mucho más compleja y finalmente trágica. Rivers se sometió a innumerables procedimientos a lo largo de su extensa carrera. Múltiples lifting faciales, cirugías de párpados, estiramientos de cuello, botox, rellenos y muchas otras modificaciones. Era tan abierta sobre ello que se convirtió prácticamente en sinónimo de cirugía estética. Pero bajo las bromas había una mujer que sentía que no tenía elección. En el mundo del entretenimiento, especialmente para las mujeres, envejecer de forma natural suele significar el fin de la carrera. Rivers creía, quizás con razón, que su empleo dependía de mantener una apariencia joven, sin importar el costo. Con los años, su rostro se volvió extremadamente alterado. Sus rasgos estaban tan tensos que apenas podía gesticular. Su piel tenía ese brillo ceroso y antinatural que surge del exceso de procedimientos. La mujer que había sido naturalmente hermosa en su juventud se transformó en algo casi artificial. Aún así, continuó bromeando, usando el humor como defensa y como crítica a los imposibles estándares que enfrentan las mujeres. Lo más devastador de su historia no fue su transformación física, sino lo que representó. Rivers, brillante y talentosa, sintió que no podía envejecer con naturalidad y seguir siendo aceptada. Su relación con la cirugía fue menos un acto de vanidad y más un intento de supervivencia profesional. Se convirtió en el ejemplo viviente del precio que las mujeres pagan por seguir siendo visibles en el espectáculo. Cuando falleció en 2014 por complicaciones de un procedimiento rutinario en la garganta, su muerte subrayó otra verdad: la adicción a la cirugía es real, y cada intervención conlleva riesgos que aumentan con la edad y el historial médico. Rivers una vez dijo: "Ojalá tuviera una gemela, para saber cómo me vería sin cirugía plástica". Aquella frase, dicha como un chiste, escondía una profunda tristeza. Se había modificado tanto que perdió la noción de quién era antes de que la industria la convenciera de que envejecer era un suicidio profesional.